Hola, bienvenidos a esta clase 21 3 del 2020. Hoy vamos a tratar dos temas específicos que es importante tener claro cuando hablamos de seguridad de la información. El primero vamos a hacer referencia a la Ley Colombiana de Seguridad de la Información, la cual está creada desde el 2009, el cual la conocemos como la Ley de la Seguridad, el cual está identificada por la Ley 1273 del 2009, que fue creada en enero 5 del 2009, por medio del cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado denominado de la protección de la información y los datos, y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y la comunicación, entre otras disposiciones. ¿Por qué es importante hablar de esta ley? Porque esta ley nos va a permitir a nosotros tener claridad a qué estamos expuestos en el caso de que una empresa o una persona infrinja la seguridad de la información de unos ciudadanos. Esta ley nos explica claramente que nosotros como futuros, por decirlo así, profesionales que vamos a trabajar al lado de la información, pues tenemos que tener cuidado porque muchas veces por desconocimiento nos podemos estar metiendo en problemas jurídicos o problemas judiciales. El desconocimiento de la ley no nos exime de responsabilidades, ese es el primer principio. Entonces, ¿de qué tenemos que hablar sobre esta ley? Vamos a identificar, ¿sí?, algunos apartes muy simples que tenemos que tener en cuenta, como por ejemplo, miren, vamos a leer unos artículos y vamos a contextualizarlos con nuestra vida cotidiana o la cotidianidad de las personas en las empresas o en nuestro entorno. Por ejemplo, aquí que nos dice lo primero. Dice el artículo 1269A, dice acceso abusivo a un sistema informático. Dice, el que sin autorización o por fuera de lo acordado acceda en todo o en parte a un sistema de información protegido o no con una medida de seguridad o se mantenga dentro de él en pena de el mismo en contra de su voluntad de quien tenga el legítimo derecho de excluirlo, incurrirá en pena de prisión de 48 a 96 meses y a una multa de entre 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, mire, ¿qué pasa? Que nosotros muchas veces se nos hace eh, fácil robarnos la clave de acceso de un Wi-Fi de un vecino o de una empresa y permanecer dentro de él, robándonos, entre comillas, el acceso a Internet. Si a nosotros nos descubren que nos estamos robando la Internet de alguna empresa, nosotros estaríamos expuestos a que nos demanden y pudiéramos nosotros tener problemas de prisión y problemas económicos. Otro artículo dice, obstaculización legítima del sistema informático red de telecomunicaciones. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a molestar, vamos a tumbar la red Wi-Fi del vecino o vamos a tumbar la red Wi-Fi de una empresa. Entonces, ahí iríamos a tener problemas de seguridad al momento de obstaculizar para que una persona entre a una red de computadores, ¿sí? O en su defecto, en el caso de que nosotros, por ejemplo, le cambiemos la contraseña a una persona para ingresar legítimamente al dispositivo, entonces tendríamos problemas de seguridad. Interceptación de datos informáticos. Dice, el que sin orden judicial previa intercepte datos informáticos en su origen, destino o al interior de un sistema informático o a las emisiones electromagnéticas provenientes de un sistema informático que lo transporte incurrirá en pena de prisión de 36 a 72 meses. Entonces, nosotros en las próximas clases vamos a tener unas prácticas que es cómo interceptar datos a través de una red. Pero si nosotros lo hacemos de forma fraudulenta, estaríamos expuestos a 36 y 72 meses de prisión. Entonces hay que tener mucho cuidado
porque cuando trabajamos con herramientas como por ejemplo un sniffer o un Wireshark, teníamos problemas de seguridad. Entonces, de esta manera, si nosotros nos encontramos en un sistema, por ejemplo, daño informático, si nosotros en un momento dado destruimos, borramos, alteramos o suprimimos datos informáticos, ¿sí? Por ejemplo, esto se ve mucho en las empresas cuando las personas los despiden o se van por X o Y razón y borran archivos personales que creen que son personales, pero realmente son de la empresa. Entonces, ese proceso de dañar archivos dentro de las organizaciones o borrar bases de datos estarían incurriendo en una ilegalidad. Software malicioso. Entonces, aquellas personas que rieguen, por ejemplo, un virus en una empresa, ¿sí? O produzcan un virus o produzcan un software malicioso, así sea para que un tercero lo utilice, estaría incurriendo en una ilegalidad. Violación de datos personales. Si nosotros entramos a un sistema y borramos los datos, los modificamos, teníamos problemas de judiciales entre 100 a 100 salarios mínimos legales. Aquellos que les gusta el diseño web, si yo por ejemplo suplanto un sitio web para capturar datos personales, por ejemplo a alguien se le ocurrió decir vamos a hacer una plataforma igual a la UPC y vamos a hacer un Vortal parecido y empezamos a capturar las claves de los usuarios de Vortal, entonces tendríamos un problema de que estamos suplantando un sitio web y eso tiene prisión. Entonces, todos estos tienen agravantes cuando ustedes son funcionarios públicos. Al ser funcionarios públicos nos hace a nosotros tener unas responsabilidades mayores, ¿sí? Sobre todo los que manejan información. Aquí tenemos otro, por último, tenemos, por ejemplo, acá, en el caso de que nosotros lo tengamos, transferencia no concedida de activos, a veces las personas comienzan a transportar equipos de un lugar hacia otro, ¿sí? Sin consentimiento de las empresas, entonces tenemos problemas de seguridad. Entonces en esta primera fase queríamos tocar el tema de la ley de la seguridad de la información para que la tengamos claro. ¿Por qué? Porque en el proceso de acá de la formación en este curso, ustedes van a aprender a hacer unos ataques informáticos que hay que tener mucho cuidado con ellos, porque si lo hacemos de forma incorrecta, si no los hacemos de forma controlada, estaríamos incurriendo en un delito, ¿sí? Así sea a nivel educativo. Si nosotros, por ejemplo, vamos a hacer un ataque de negación de servicio y a alguien de ustedes se les ocurre tumbar una página, por ejemplo, de una empresa, un colegio, de una universidad, eso es un delito. Entonces hay que tener mucho cuidado, muchachos. Por eso quería tocarles de primero esta ley, la ley 5 del 5 de enero del 2019.